Muchísimas gracias, Presidenta. Saludar y celebrar el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté integrada en su junta directiva por mujeres. La Argentina va a seguir bregando, ahora toca el turno de la Corte Interamericana para avanzar desde la perspectiva de género y la paridad de género, como asimismo en todo el sistema interamericano de derechos humanos. La misión argentina ante la OEA preparó un trabajo muy importante, muy pormenorizado en materia de memoria, verdad y justicia, que voy a acercar a la Secretaría para que sea luego circulado ante los estados y los organismos pertinentes. Pero tratándose del día, digamos, es un trabajo donde, entre otras cosas, llega a la conclusión de que nosotros en Argentina tuvimos 1.077 personas alcanzadas por sentencias y 1.013 personas condenadas por esas sentencias, otras absueltas, personas a quienes se les comprobaron delitos aberrantes y aún así gozaron de todas las garantías constitucionales y procesales del derecho constitucional argentino. Y aquí tengo que rescatar también el papel de las organizaciones de derechos humanos de nuestro país. Y voy a aprovechar para reivindicar y desagraviar la figura de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que fue tremendamente agredida en los últimos días, Estela de Carlotto, porque usted sabe que esto sucedió a lo largo de muchos años, hubo que esperar muchos años para que hubiera condiciones para los juicios como correspondía, y los organismos y las personas que habían sufrido la pérdida de familiares y estos delitos aberrantes jamás cometieron un solo acto de venganza, ni un solo acto de justicia por mano propia. Pero es el Día de la Verdad y coincide por esas coincidencias de la historia que el 24 de marzo de 1980 fue asesinado Monseñor Romero, y el 24 de marzo de 1976 es el día que nosotros conmemoramos en la Argentina como el Día de la Memoria por ser el aniversario del último golpe de Estado. Por eso, brevemente, voy a rastrear en mi propia memoria, Presidenta, que no es otra cosa que la memoria de una generación de la Argentina. Nosotros no entendíamos en aquel momento lo que estaba pasando. Lo que voy a decir no se lo debe interpretar desde la experiencia histórica que vivimos, sino desde lo que sentíamos en aquel momento. A eso me estoy refiriendo. Era una tremenda perplejidad. Porque usted sabe que nosotros íbamos a la unidad básica, al local político, al sindicato, a la parroquia, a la capilla del barrio, y todos los días nos faltaba una nueva compañera, un nuevo compañero que no sabíamos dónde estaba. No lo entendíamos, era inédito. En aquel momento la sensación era de perplejidad, porque no había precedentes. Y no era explicable desde ninguna racionalidad que tuviéramos en ese momento. No lo podíamos explicar. Había que subir un peldaño en el análisis político de lo que estaba sucediendo en el mundo y en la región para poderlo entender. Entonces, cuando hablo de la memoria, no hablo de la repetición mecánica de un hecho histórico. Hablo de tratar de encontrar una explicación desde lo ético, desde lo intelectual y desde lo político a lo que estaba sucediendo. Porque interpretar el pasado nos lleva a explicarnos el presente, y explicarnos el presente nos lleva a diseñar el futuro. Y usted sabe que el primero que hace esa lectura
donde combina lo que sucedía con los derechos humanos con el plan económico que había que aplicar, es un escritor, poeta y periodista muy importante de la Argentina que se llama Rodolfo Walsh, que hizo una carta abierta el 24 de marzo de 1977, un año después del golpe, y es, además de su valor literario, es la primera vez que sistematiza la crueldad en el terrorismo de Estado con el proyecto económico que se estaba aplicando. No quiero extenderme, Presidenta, pero en aquel momento estaban pasando muchas cosas en el mundo. El sistema capitalista al cual pertenecían nuestros países había generado una riqueza a lo largo de los 30 años de posguerra tan grande, y algunas fuentes dicen que se había duplicado la cantidad de bienes y servicios que tenía el mundo desde el origen de la cultura hasta ese momento. Y habían pasado muchos fenómenos sociales también, movimientos sociales emancipadores, anticoloniales, independentistas, por los derechos civiles, la opción de los curas por la pobreza, el Mayo francés, la Primavera de Praga, los movimientos estudiantiles en Tlatelolco, el Cordobazo en la Argentina. El mundo estaba efervescente en ese momento, pero al mismo tiempo había avanzado el capital transnacional. Y había que ver quién iba a ser depositario de esa riqueza que se había creado en el mundo. Por eso tuvimos que comprender que se estaba reconfigurando el capitalismo y estaba pasando del capitalismo industrial, con fuerte presencia de los estados, al capitalismo financiero. La primera fuente para financiar ese salto tecnológico y económico fueron los dólares de la crisis del petróleo, no me voy a extender en eso. Pero la segunda fuente fueron las deudas contraídas por las dictaduras latinoamericanas. Deudas que no eran únicamente económicas, porque se le estaba prestando a países que se sabía perfectamente que no iban a poder pagar, sino que operaron como un mecanismo de presión para luego imponer condiciones políticas y económicas. Por eso, y voy concluyendo, Presidenta, en la Argentina, cuando termina el juicio a aquellas juntas militares, el jefe de los fiscales, el que había tenido la parte acusatoria, acuña una frase muy breve, pero que quedó con una impronta muy profunda marcada en todo el pueblo argentino, que es la frase nunca más, nunca más. Y luego, en la Argentina, tuvimos la creatividad de transformar la idea de la dictadura militar en dictadura cívico-militar. Porque no era solamente el papel de los militares, sino también de aquellos sectores económicos que necesitaban imponer un proyecto, destruir nuestro sistema productivo, vaciar el Estado. Y para eso había que eliminar la resistencia que oponían los sindicatos, los centros estudiantiles, el teatro independiente, la literatura, la música, la militancia política. Entonces, en la Argentina le supimos decir nunca más a la parte militar de la dictadura. Tanto es así que en el año 2017, cientos de miles de personas en la calle, aún que estábamos bajo un gobierno que no era el más propenso a estos temas, y aún así el pueblo salió a la calle y logró cortar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, para que se dé cuenta cómo está internalizado este tema de lucha contra el terrorismo de Estado. Pero al mismo tiempo tenemos que aprender a decirle nunca más al proyecto económico de destrucción de nuestros sistemas productivos, de reprimarización de nuestras economías, de destrucción de las industrias, de vaciamiento del Estado, que fue el objetivo que tenían aquellos grandes capitales financieros y que utilizaron a las Fuerzas Armadas para eliminar la resistencia popular a la aplicación de esos planes. Último razonamiento. No fue solamente Monseñor Romero, fue el padre Carlos Mujica en la Argentina, fue Monseñor Angeleri en la Argentina. No era un proyecto nacional, era un proyecto regional, que todavía está vigente y se está aplicando por otros medios, con menos crueldad física,
Pero Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana, lo menciona como un genocidio a cuentagotas por la destrucción social, cultural y económica que se produce en nuestros pueblos. Con menos crueldad, pero cooptando los medios de comunicación, cooptando los sistemas judiciales, persiguiendo a los líderes populares, demonizando a los gobiernos que tratan de tener políticas soberanas. El mismo proyecto económico, por eso el nunca más, no es solamente a la violación explícita de los derechos humanos, sino a la violación implícita de los derechos humanos en la aplicación de un proyecto que todavía sigue vigente y que no es de un solo país ni para un solo país, y por eso nuestra respuesta también tiene que ser regional. Muchas gracias.